Bien, buenos días, gracias por quedarse con nosotros. Esperamos que estos conversatorios nos acerquen cada vez más a todos, gracias a los ponentes que están aquí, los panelistas a los que vamos a discutir. Y igual, como vamos a iniciar diciendo parte de lo que fue las últimas conclusiones, yo creo que a muchos se nos olvida que el médico de primer nivel no es un médico de primer contacto, sino en muchas ocasiones y para muchas de las instituciones del país, el médico de primer nivel es un médico de familia. Y la única manera de que te enteres y de que sepas cómo está un paciente es viendo a su familia. De hecho, el plan de medicina familiar está diseñado para que vea al abuelo, a los papás y a los hijos. Y eso, evidentemente, es algo que es un modelo que viene de otros países y que te demuestra desde las funciones o disfunciones familiares y que desde ahí te debe dar una pauta de cómo es que se va a desarrollar el futuro de esa familia que tú eres responsable de ella. Actualmente, por la falta de tiempo, los familiogramas que se hacen, porque eso es una parte fundamental de la formación, esos familiogramas te pueden hablar mucho de cómo va a ser ese niño, ese adolescente y su futuro en cuanto a la salud y la prevención primaria que le puedes hacer. Entonces, realmente es algo que no podemos hacer a un lado. No solamente son médicos de primer contacto, no solamente son el primer contacto que tienen con el médico, no, es el responsable de la salud de toda una familia integralmente. Y desde ahí es donde debemos de tener el eje de la importancia. El día de hoy, junto con el doctor Rodrigo, vamos a hacer unas preguntas a nuestros panelistas para tratar de llegar a consensuar y a platicar desde los puntos de vista de ese médico responsable de una familia y desde los cardiólogos que estamos recibiendo a los pacientes, desafortunadamente ya con complicaciones, porque debemos recordar que la insuficiencia cardíaca es una complicación, no la complicación es el desenlace fatal. La complicación es presentar la enfermedad. Entonces, realmente vamos a explorar todo esto, vamos a entrevistarlos uno por uno para ver cuáles podrían ser sus puntos. Y sin más, le pido al doctor Rodrigo Villaseñor que podamos comenzar con esta dinámica. Muchísimas gracias, doctor Rafael Rascón. Es un verdadero placer el día de hoy estar coordinando este panel contigo y es un verdadero placer estar el día de hoy en la Academia Nacional de Medicina compartiendo este momento con muchos colegas de la medicina que estamos muy entusiasmados en este síndrome de la insuficiencia cardíaca. Como bien vimos, en el panel previo ya nos quedó con mucha claridad cuál es esa definición, la epidemiología y los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Es de llamar la atención como no solamente la hipertensión nos lleva a este síndrome de insuficiencia cardíaca, sino que hay otras enfermedades, incluso altamente prevalentes como la obesidad, como la diabetes misma, que nos pueden llevar a este síndrome tan complejo. Ahora bien dice el doctor Rafael Rascón, vamos a explorar el tema del diagnóstico, de la sospecha al diagnóstico. Y justamente para eso quiero preguntarle al doctor Leopoldo González, doctor, cuando nosotros tenemos estos pacientes en la consulta, ¿qué signos y síntomas son los que nos hacen sospechar fuertemente en insuficiencia cardíaca? Bueno, buenos días tengan todas y cada uno de ustedes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a este gran evento y sobre todo por ser parte de este gran equipo que ahorita estamos aquí. Primero que nada, volviendo a la pregunta de los síntomas y signos que vamos a presentar, pues estos, como ya se mencionó, no son específicos de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, que el médico sepa cómo va a canalizarlos todos, porque hay unos que son muy sugestivos y otros no tan sugestivos, pero ya al interrelacionar los unos con los otros, podemos hacer un buen diagnóstico y sobre todo de manera temprana. ¿Para qué? Para dar un abordaje temprano y que al paciente le vaya mejor en su evolución. Dentro de los síntomas que tenemos, ¿verdad?, el síntoma pues que cardinalmente se presenta en los pacientes o con mayor prevalencia, pues es la disnea. El paciente llega a nosotros con disnea refiriendo la falta de aire. Algo importante, la disnea, como ya dijeron, tiene muchos enfoques. Uno de los principales pues es la disnea paroxística nocturna. ¿Qué nos va a referir el paciente? Que ya está dormido y de repente siente una sensación inminente de ahogo, por lo que se tiene que despertar, pero no solamente despertar, sino sentarse o levantarse para mitigar esa sensación. También la disnea la tenemos que buscar desde el punto de vista de esfuerzo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente generalmente empieza teniendo grandes esfuerzos, una disnea, pero esta va avanzando si no se maneja o no se trata hasta llegar a pequeños esfuerzos. ¿Y qué es lo más importante? Que puede ser tan limitante que a veces hasta para entablar una comunicación, pues al paciente se le hace complicado. ¿Qué otro dato puede ser? La ortopnea. Muchas veces, ¿verdad? El paciente no lo refiere, pero nosotros como ya lo conocemos tenemos que preguntarlo. ¿Cómo es como él duerme al momento de acostarse? El paciente batalla para respirar, siente que le falta el aire. Esa a lo mejor es una pregunta intencionada que tenemos que hacer. Entonces él ya nos va a responder si sí o si no. Vamos a preguntarle cómo duerme, con una, con dos, con tres almohadas, y eso nos va a hablar, ¿verdad?, del grado que está teniendo el paciente en relación a la disnea. Otro dato importante que refiere el paciente es la presencia de tos. La tos durante el día suele ser seca. Sin embargo, ¿verdad?, al momento de caer la noche y que ya está el paciente en decúbito, pues la tos se puede hacer productiva. Ese es otro síntoma que tiene. Otro síntoma que refiere frecuentemente son las palpitaciones, ¿verdad?, que nosotros pues lo definimos como la taquicardia, que son los latidos cardíacos mayores a 120 latidos por minuto. Pero el paciente va a decir que tiene falta de aire, va a decir que tiene palpitaciones, y otro dato característico que nos dice también es que tiene edema en los miembros pélvicos. Y esto, ¿verdad?, pues sabemos que es el acúmulo por gravedad en los miembros pélvicos, ¿verdad?, y es de característica generalmente ascendente. Y algo importante, el edema, cuando ya nosotros lo empezamos a tratar, generalmente al dar el tratamiento adecuado, el edema cede. O sea, y eso nos habla, ¿verdad?, de un dato importante para también ver que si era insuficiencia cardíaca. Una característica importante es que el paciente cuando amanece, sus pies suelen ser a veces hasta normales, pero conforme va evolucionando el día, empieza a tener ese acúmulo de líquidos en las partes inferiores, pero también eso nos da ganancia de peso, que al momento también de manejarlo, ¿verdad?, pues el paciente tiende a perder peso y nos provoca también nicturia. Por eso hay que preguntarle al paciente si en la noche empieza a orinar de más. ¿Qué otro síntoma puede presentar el paciente? A veces puede presentar también la presencia de sensación pronta de llenado gástrico, ¿verdad? Y eso ya es cuando ya presenta otros datos, otros patologías, ¿verdad?, como la presencia de ascitis, o bien puede presentar solamente náusea o vómito, o a veces hasta síncope. ¿Qué son los signos que nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, en este paciente? Vamos a buscar primero que nada la presencia del tercer ruido en lo que es el área cardíaca, ¿verdad? Ese es un dato que es característico de lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca. Dentro también de los datos pulmonares que vamos a buscar, la presencia de estertores. Los estertores también deben de estar presentes, más cuando se acompaña la patología con edema agudo de pulmón. También vamos a buscar intencionadamente ya en lo que viene siendo los paraclínicos, aparte del edema agudo de pulmón, lo que viene siendo la presencia de derrame pleural, que también se presenta, ¿verdad?, en este tipo de pacientes. Y hay que buscar también otros datos a la exploración, como que viene siendo la plétora yugular. Y en un dado caso, ¿verdad?, de nosotros encontrarla, pues ya nos hace un diagnóstico. Si no, ¿verdad?, tenemos otra maniobra como es el reflujo hepatoyugular, que también podemos realizarlo para llegar a ver si hay algún tipo de congestión en esa área. Y pues prácticamente, ¿verdad?, pues los datos con los que va a llegar al paciente, pues van a ser la disnea, van a ser las palpitaciones, va a ser la fatiga y la tos. O sea, generalmente esos son los datos que nos pueden orientar, y aunque no son específicos, nosotros tenemos que buscarlos intencionadamente con todo lo demás para poder llegar a un buen diagnóstico. Gracias. Bien, doctor, pues la siguiente tema y la pregunta sería para la doctora García, en el aspecto de, bueno, ya está usted comenzando su consulta, ya le tocó un control de niño sano, un control de embarazada sana, una reacción adversa por vacunas, y de ahí viene un paciente que le hace la anamnesis, que bien los puntos claves los acaban de decir. ¿Cuáles serían las maniobras que usted podría tener en este corto tiempo que podría disponer para poder hacer una exploración física que le pudiera sustentar un poquito más la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a los organizadores de este evento, a este digno recinto. La verdad es que estoy muy emocionada.
respecto a la pregunta, hablar de la exploración física en insuficiencia cardíaca es un arte. Un arte que solamente el hecho de ver y ver y ver pacientes se va aprendiendo. Me quedo con una frase que comentó el doctor Adolfo Chávez Negrete, el no ser médicos paliativistas. En insuficiencia cardíaca tenemos una gran oportunidad para prevenir estas situaciones de no llegar a este contexto. La insuficiencia cardíaca en sí es muy compleja por naturaleza y hay algunas maniobras clínicas que nos da el pilar diagnóstico para sospecha. Incluso estas situaciones en exploración física pueden ser muy objetivas, empezando, como ya lo mencionaron, de cabeza a pies. Ingurgitación yugular, los estertores crepitantes bilaterales en inspiración, ruidos cardíacos S3, S4. Podemos encontrar también hepatomegalia, reflujo hepatoyugular o abdominojuyular, también el edema de miembros pélvicos. Pero esta situación objetiva se necesita una mirada muy acuciosa. Tiene que ser un médico muy preparado, así que, bueno, una invitación a seguirnos siempre actualizando. Tenemos que ser muy sutiles para poder distinguir estos síntomas, estos signos clínicos, es una herramienta muy poderosa que tenemos en la exploración física. El hecho de que llega nuestro paciente, camina y tiene dificultad respiratoria. Lo conocemos desde varias consultas previas. Llega a esta consulta y entonces empezamos a distinguir lo que es una visión longitudinal de nuestro paciente, el hecho de que tenga disnea, de que no se pueda amarrar sus agujetas, de que no se pueda cambiar o acostarse en decúbito supino. Entonces, son estas situaciones que debemos de tener y la invitación es poner atención y conocer a nuestro paciente para poder identificar estos signos clínicos. Hay algunas maniobras que nos pueden apoyar en consulta, como son la marcha o la caminata de 6 minutos. Ponemos a caminar a nuestro paciente en lo que hacemos nuestra nota médica, 6 minutos, y entonces nuestro paciente nos refiere esta dificultad o esta disnea, esta capacidad funcional reflejada en esta prueba de los 6 minutos. Otra prueba, otra maniobra clínica es recostar a nuestro paciente, levantar sus miembros pélvicos de 5 a 10 minutos y en esta ocasión el paciente se va a levantar porque no puede respirar. Entonces, son estas maniobras que nos permiten que el médico de primer nivel pues es clínico, porque hay un escenario en el cual no hay un tiempo adecuado a lo mejor para la consulta, donde los recursos diagnósticos no siempre están disponibles, donde la comunicación médico-paciente a veces es un poquito conflictiva. Estas maniobras clínicas se van a convertir en herramientas esenciales. Entonces, el médico debe de ser muy sensible. La tecnología va avanzando, pero estas maniobras clínicas siguen siendo el pilar diagnóstico en nuestra consulta. En conclusión, bueno, hay que diagnosticar. Para diagnosticar se tiene que sospechar, como ya lo mencionaron varios compañeros de nosotros. Y para poder tomar decisiones se tiene que conocer. Y pues bueno, gracias por confiar que el médico de primer nivel de atención es importante y bueno, nuestra consulta es el 80% de todos los pacientes. Gracias por esa confianza. Muchísimas gracias, doctora Nitza García, por dejarnos con mucha claridad cómo esta arte de explorar a los pacientes es una herramienta fundamental para todos los médicos, sobre todo para los médicos que somos clínicos, estamos en el primer nivel de atención, que nos enfrentamos a este reto. Justamente nos dejas también con mucha claridad cómo los tenemos que ver, los tenemos que escuchar, los tenemos que palpar, tenemos que poner a prueba sus capacidades funcionales. Muchas gracias, doctora Nitza García. En este orden de ideas, quisiera preguntarle ahora a la doctora Mariana Pacheco, justamente si ya tenemos el ojo en la bala y decimos, este paciente
definitivamente yo sospecho fuertemente que puede tener un síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Con qué pruebas, doctora Mariana Pacheco, podemos tener de manera accesible en un primer nivel de atención para poder corroborar nuestra sospecha? Muy buenos días a todos. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Y en segundo, retomando la pregunta que me menciona, lo cierto es que el médico familiar tiene algunos inconvenientes cuando solicita estudios de laboratorio o gabinete. Y esto es porque muchas veces tenemos limitados estudios disponibles. Si bien es cierto que cuando solicitamos estudios de laboratorio y gabinete, el médico tiene que tener bien en claro que al solicitarlos, 1, buscamos comorbilidades y 2, se van a solicitar también para estadificar la enfermedad. Dentro de los estudios que podemos solicitar en el primer nivel de atención, será número 1 la química sanguínea. Si bien es cierto que ahí podemos encontrar alteraciones de la creatinina, podemos identificar alteraciones como falla renal. En otras ocasiones podemos encontrar alteraciones de la glucosa para determinar diabetes. Se dice que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces cursan del 10 al 30% con esta enfermedad y es un factor de mal pronóstico para su evolución. Tenemos también la disponibilidad de un perfil lipídico para hacer abordaje de dislipidemias o realizar la integración del síndrome metabólico, que muchas veces pasa desapercibido. Y también tenemos estudios como el perfil hepático para determinar enfermedad hepática. Si bien es cierto, muchos pacientes llegan a presentar enfermedad hepática y al mismo tiempo enfermedad renal, debemos hacer la estadificación correcta de estas enfermedades porque a veces se nos olvida ajustar el tratamiento farmacológico de acuerdo al estadio en el que están cursando este paciente. Otro estudio que podemos solicitar es la biometría hemática. Se dice que los pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces cursan del 10 al 55% con anemia y que esta puede ser un factor que los lleve de entrada a servicios como urgencias. Si bien es cierto, yo les mencionaba que estos son como los estudios más disponibles en primer nivel de atención, no menciono los electrolitos, no menciono la albúmina porque en algunas instituciones no están disponibles, pero lo cierto es que en el primer nivel de atención, el médico de contacto tiene que tener conciencia de que muchas veces tiene que identificar las comorbilidades para mejorar el pronóstico de este paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos otros estudios de gabinete como lo es el electrocardiograma. Se dice que en un paciente con insuficiencia cardíaca jamás vamos a encontrar un electrocardiograma normal, sino todo lo contrario. Vamos a encontrar desde alteraciones del ritmo, signos de isquemia, bloqueos, alteraciones de bajo gasto que nos puedan indicar enfermedades como el EPOC, como enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, y que si en algún momento nosotros encontráramos a un paciente con datos clínicos de insuficiencia cardíaca y un electrocardiograma normal, pues tendríamos que tal vez reorientar nuestro pensamiento a que tal vez la causa no es cardíaca. Si bien es cierto, también otros estudios con los que contamos es una placa de tórax que es de bajo costo y es accesible, esta nos va a orientar para encontrar datos como la cardiomegalia. Se dice que en los pacientes con insuficiencia cardíaca severa, pues se va a presentar siempre un grado 3 de cardiomegalia, pero que el grado 1 y que el grado 2 presenten una placa de tórax no es indicativo siempre de insuficiencia cardíaca, ya que esto lo podemos encontrar o estos grados de cardiomegalia los podemos encontrar en enfermedades como hipertensión y diabetes. Sin embargo, también la placa de tórax nos sirve para identificar datos de congestión venosa. Muchas veces encontramos signos de cefalización de flujo, lo cual nos indica que ya hay una sobrecarga cardíaca. Y en otras ocasiones también podemos encontrar las líneas de Kerley, que nos van a indicar que probablemente ya hay engrosamiento de los septos interlobulares y lo cual probablemente se traduzca en un edema intersticial. Como ven, estos primeros estudios de laboratorio y gabinete van enfocados, como yo les decía al principio, a que el médico identifique comorbilidades, probablemente también la etiología, pero no van enfocados a hacer un diagnóstico
confirmatorio. Muchas veces el médico de primer contacto tiene que aceptar que como limitantes, al no contar con otros estudios, tenemos que derivar a este paciente en tiempo y forma, siempre abordando ya las comorbilidades que están presentes, para que en un segundo nivel se haga probablemente una protocolización exacta a través de un ecocardiograma y estadificarlo de acuerdo a la medición de la FEBI para dar un tratamiento personalizado. Y también utilizar biomarcadores, como lo mencionaban al inicio, el uso de la medición del péptido natriurético, que podría ayudar no solamente a la confirmación del diagnóstico, sino también a ver la evolución de la respuesta al tratamiento. Al final del día, yo creo que en este caso el médico de primer contacto y el médico familiar que se encuentra en las trincheras viendo pacientes, pues tiene la principal tarea de identificar comorbilidades cuando ya existe un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por tu comentario. Creo que es algo que nosotros lo vemos desde el tercer nivel y ahorita precisamente vamos a pasarle a preguntar al especialista en cardiología algo de eso, pero también es cierto que creo yo que hay que hacer un análisis de las instituciones para ver que los incentivos no se den por no hacer envíos, sino porque los incentivos se den por hacer el envío lo más precoz que te prevenga una complicación. Y creo que eso debe de ser un arreglo que se tiene que tener ahora, porque si no, precisamente estamos tratando complicaciones por premiar la falta de asesoramiento, porque para eso estamos los médicos de tercer nivel, para ver lo que ustedes precisamente ya bien estudiaron. Y para eso, doctor Marco, ¿cuál crees que es tú como cardio, o sea, que recibes los pacientes de primer nivel, que es el principal o pueden ser los principales obstáculos de que un médico de primer nivel establezca su diagnóstico de insuficiencia cardíaca para poderlo referir? Gracias. Bueno, pues creo que es algo que se ha repetido a lo largo de todas estas ponencias. Es principalmente el primer reto que veo yo es el acceso a estas pruebas diagnósticas, ¿no? Se tiene la sospecha y lamentablemente tanto en primer nivel como en segundo nivel en muchos hospitales de nuestro país no tenemos acceso a estas pruebas o simplemente no tenemos la capacidad de poderlas realizar de manera pronta, ¿no? Entonces esto siempre se nos ha dicho, ¿verdad? La clínica manda, pero hay veces que con la clínica no es suficiente. Entonces, como bien dijo el doctor Galván, piensa mal y acertarás, nuestros pacientes tienen múltiples comorbilidades, todos son potenciales pacientes con insuficiencia cardíaca y hay que sospecharlo. Pero ¿qué hay de aquellos pacientes que tienen síntomas que salen de lo típico, ¿no? De lo que nosotros decimos que son los síntomas o signos cardinales de la insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, hay pacientes que pueden presentarse con síntomas tan diversos como mareo, síncope, incluso deterioro en la función cognitiva y que uno diría, pues eso qué tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la situación aquí es que, como les comentaba, son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, que muchas veces lo que podemos estar viendo es la combinación de los síntomas y signos de estas comorbilidades que nos pueden pues desorientar un poquito respecto al diagnóstico. Y otra cosa a tomar en cuenta, creo que muchas veces queremos ver al paciente como un corazón enfermo, sin tomar en cuenta el resto de las comorbilidades. Y pues obviamente hay una interdependencia de órganos, pulmones, riñones, el corazón, el hígado, que van a dar una serie de signos y síntomas que pues no debemos pasar por alto, ¿no? Tenemos que abordar al paciente de manera integral y creo que para pesar del tercer nivel, muchas veces los médicos de primer contacto lo hacen de mucho mejor manera de lo que nosotros lo hacemos, sin depender necesariamente de pruebas complejas o invasivas. Así es. Bien, también otra cosa de lo que puntualizaba, y por eso ahorita le voy a pedir al doctor Rodríguez Villaseñor que nos acote algo, lo que puntualizaba de la familia. ¿De qué sirve que el paciente tenga el top 4 de medicamentos y que vaya a la institución y si lo dé, si tiene abandono social y yo no lo diagnostiqué? ¿Qué creen que va a pasar con ese paciente? Va a llegar a urgencias y va a tener ahí su caja de sus 6,000 pesos de cajas de medicamentos ahí. Pero no hay no saben detectar que hay un familiar que no tiene apoyo, no tiene red de apoyo. Es por eso que la trabajadora social, el médico de familia, todo eso es un aspecto fundamental también para el diagnóstico, porque también puede llevar gente con fragilidad
gente mayor, y si tiene un buen apoyo familiar, es, oiga, es que le falta el aire, oiga, es que no lo sabe decir, pero yo que estoy vivir con él veo que cada vez camina menos. Entonces es la importancia de la medicina de familia de primer contacto para que verdaderamente el paciente se diagnostique. Y es donde yo creo que ahí que precisamente qué bueno que estemos interactuando, doctor, porque pues se nos olvida. Ahí está su receta, pero es ahí donde precisamente usted como médico familiar, doctor, ¿qué es este aspecto tan importante de la familia en el diagnóstico del paciente? Porque precisamente muchas veces quien te lleva al paciente es el familiar. Sí, doctor Rafa Rascón, bien lo hemos comentado y te agradezco esa acotación. Si bien nosotros como médicos familiares tenemos mucha claridad en que en el proceso salud-enfermedad existen múltiples determinantes, algunas son familiares, algunas son sociales, algunas incluso son institucionales, de manera que el núcleo, es decir, donde se desenvuelve la persona, justamente es un ambiente donde su estructura y su dinámica juegan un papel fundamental. Bien lo decía el doctor Rafael Rascón, los pacientes pueden tener los mejores tratamientos del mundo para las enfermedades, como ahorita lo estamos viviendo con insuficiencia cardíaca. Ha crecido tanto y sabemos ya tanto de insuficiencia cardíaca que no lo podemos creer, pero es una realidad. De manera que podemos darles lo mejor a los pacientes, pero si no hacemos el enlace con el paciente, si no aprendemos a comunicarnos, si no aprendemos a vincularnos, si no hacemos esa alianza con él y con su familia, que son las personas más cercanas, que eso incluye saber cómo viven entre ellos, cómo resuelven sus problemas, cómo es que distribuyen sus apoyos, difícilmente vamos a conseguir el éxito terapéutico, maestro. Así es. Bueno, pues sin más, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí a todos los panelistas, gracias doctor Rodrigo. Por obviedad de tiempo vamos a pasar al siguiente.